José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información y la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el temazo de King Changó de Venezuela para el mundo, King Changó, con ese tema de algo que le falta a Nancy que no ha hecho durante algún tiempo, se llama Confesión. Es el tema de King Changó que lo ha traído esta tarde para iniciar así este programa, esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles, mire, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy Pacheco, ¿cómo está? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, lo de siempre, había un juicio, el del caso Cotiza, que se refiere a una rebelión de un grupo de guardias nacionales, quienes en esa zona, en ese comando, en Cotiza, pues manifestaron su disgusto frente a ciertos maltratos que recibían, además de la difícil situación que vivían los guardias nacionales o que viven los guardias nacionales en cuanto a materia salarial, en materia de beneficios, en materia de dotación, en materia también de alimentación, de la del propio alojamiento de los militares, y esto fue denunciado por ellos a través de un video, se hizo viral, y esto pues se convirtió también en motivo para que estuvieran retenidos y se les abriera un caso, se les abriera un expediente, obviamente por traición a la patria. Ahora bien, ese caso había estado paralizado. Tamara Suju nos dice que el caso se va a reactivar porque el hecho era que el caso estaba paralizado porque siempre había la excusa de no tener vehículos suficientes para trasladar a este grupo de militares. Son 24 militares que se encuentran sometidos a juicio y en esta oportunidad se solicitó a la Corte Marcial, al juez Luis Galaviz González, que la audiencia se realizara en la cárcel militar de Ramo Verde, porque no había autobuses para trasladar a esta gente. Abogados, 3 jueces, 4 fiscales, 2 alguaciles y el secretario deberán ir a la cárcel porque no hay busetas para llevar a los presos políticos al tribunal. Así que se realizará esta acción dentro de la sede de la cárcel. Entiendo yo que se ha habilitado un área para que se realice esto y por primera vez son los jueces los que van a ir hasta la cárcel militar y no los detenidos los que se trasladan hasta el juzgado por estas razones. Y en otro orden informativo, el eurodiputado español venezolano Leopoldo Gil López ha informado el día de hoy que envió una carta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y en esa misiva le pidió firmeza y unidad frente a los países de América Latina que apoyan a Vladimir Putin, entre ellos Venezuela. Concretamente denuncian que los gobiernos de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua han expresado su apoyo a Rusia ante la invasión de Ucrania. Esta carta de López Gil a Borrell, abro comillas, en Latinoamérica Putin tiene estrechos colaboradores como lo son distintos tiranos y entre esos hablamos de Cuba, Nicaragua, Venezuela,
que no tienen ningún reparo en justificar la agresión a Ucrania. Sin embargo, los pueblos oprimidos de estos países están en contra de esta situación, cierro comillas. Esto es una parte del escrito de esa carta. Bueno, y también en materia informativa hay que indicar que según Juan Guaidó, vamos a seguir en las calles para juntos superar estos oscuros momentos y lograr una Venezuela libre. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que continuará movilizándose por todo el país hasta lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Visitamos al estado Bolívar. En el camino se evidencia claramente la tragedia que atravesamos y la realidad que queremos transformar. De igual forma, indicó que llegaron a Ciudad Guayana para acompañar a trabajadores y que juntos puedan luchar para salvar a Venezuela. Vimos de cerca el esfuerzo y sacrificio de nuestra gente luchando. Regresamos a Caracas con mayor entusiasmo y mayor compromiso porque estamos seguros que ya tenemos al final luz en este túnel y se llama Venezuela Libre. Y el coordinador del Frente en Defensa del Norte en Caracas, Carlos Julio Rojas, ha denunciado el día de hoy que la alcaldía del municipio Libertador de Caracas intenta ejecutar una expropiación en un galpón de latonería en Puente Hierro, parroquia Santa Rosalía. Rojas ha explicado a través de la cuenta en Twitter que en el galpón habita un adulto mayor de 72 años de edad, quien desde hace más de 3 décadas se encuentra laborando en ese lugar como latonero. Al momento de forma arbitraria, Carmen Meléndez y su alcaldía de Caracas pues intentan expropiar este galpón. Allí trabaja y vive legalmente desde hace 3 décadas este anciano latonero de 72 años. Vecinos afirman que nunca ha ido ninguna consulta de la comunidad sobre esta acción, nunca han tenido problemas con él, pero así se viene presentando esta situación arbitraria. El diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Veloz, divulgó un comunicado en el que los especialistas sanitarios del Frente Amplio Profesional han exhortado a la dictadura de Nicolás Maduro a que retome las negociaciones de México. En el texto, los integrantes de esta organización se alinean con las conclusiones del ciclo de encuentros Más Ideas de Todos, que contó con la participación del Frente Amplio Venezuela Libre y de la Plataforma Unitaria en las negociaciones de México, así como con la propuesta del Frente Amplio Bolívar, que tiene como norte recuperar la institucionalidad en Venezuela. Señala en uno de sus apartes la comunicación que la única vía para salir de la compleja situación social, económica y política que vive Venezuela es a través del diálogo en la Ciudad de México. Es la vía de la paz y de la democracia, por lo que debe interesar tanto a Maduro como a los factores de la oposición. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo y un abrazo fraternal para Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción, con las noticias que están impactando a esta hora, tanto en el Cesar, el Magdalena, la costa Caribe, la costa Atlántica, La Guajira y algo de Venezuela. Hasta el momento, 1.420 uniformados tras los nuevos cabecillas del Clan del Golfo. Militares fueron retenidos por cultivadores de coca en el Catatumbo. La Conmebol eleva a $100,000 la multa por actos de discriminación. En la capital norteamericana, Colombia firmará acuerdo Altemisa para la exploración y explotación espacial. Álvaro Uribe Vélez advirtió, ojo con la seguridad del candidato Fico Gutiérrez. El miedo y la muerte protagonizaron las últimas horas del paro armado en Antioquia. 10 asesinatos de paro armado del Clan del Golfo. No es sencillo lo que vive la región. Mujer que vivió ataque en Cañas Gorda. El Bitcoin se desplomó 54% desde noviembre. En Medellín a piedra están atacando motociclistas. Con nueva planta farmacológica, Colombia busca producir 160 millones de vacunas al año. Comenzó el retorno, 583 de los 1.580 indígenas en Vera salen del Parque de Bogotá. Hallado explosivo en sede del Pacto Histórico en Bello.
Colombianos ilegales por el hueco, la vida en manos de Coyote. En marzo, 15.000 colombianos fueron detenidos cuando trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos. En el sector del gas y la gasolina disparado y líos fiscales y frenan la exploración petrolera. Según el gremio del sector, si esto ocurre desde el 2026, se importaría gas y tarifa subirían más de 5 veces. Listo el más avanzado centro para atención de cáncer en Colombia. El CETIC se integrará al sistema de salud para atender sin distingo a todos los colombianos. Costa Caribe, costa atlántica. Gran Abasto reporta reducción de 50% en el ingreso de cargo por el paro armado. Cese del paro armado del Clan del Golfo no espanta el temor en la región. Habitantes de los municipios de Córdoba y Sucre cuestionan a la fuerza pública por no hacer presencia en sus territorios. El dólar sigue subiendo por incertidumbre electoral. Distrito Barranquilla sigue impulsando la vacunación en colegios. La Corporación del Magdalena busca definir políticas públicas para el río. En Malambo, Caribe colombiano, 116 viviendas fueron afectadas por las fuertes lluvias el día de ayer. En el tema de elecciones 2022, candidatos rechazaron las declaraciones de Isa Zuleta. Fajardo y Gutiérrez condenaron campaña negativa en su contra. Zuleta se reafirma en su comentario y Petro le brindó respaldo. Ingresos por petróleo y gas pueden ser de 105 billones. El gremio presentó estudios para analizar el futuro del sector en diferentes escenarios. Ministerio de Salud de Colombia detalló nuevas medidas que rigen desde mayo. En 5 días, tanto colegios y universidades dirán adiós al tapaboca. Venezuela, trabajo por cuenta propia, es la respuesta a la crisis de unos 7 millones de venezolanos. Los docentes maestros urgen crear medidas y normas para frenar el acoso escolar en el país. Venezuela está llevando una gran situación con el acoso, el bullying a nuestros hijos. Confirmado, Donald Trump se planteó una acción militar en Venezuela y estuvo cerca de iniciarla. Insólito pero cierto, en la economía venezolana, PDVSA inició importación de crudo pesado iraní para su refinación. En internacionales ya han sufrido bastante. Jane Story exigió la liberación de los ex ejecutivos de Citgo. Espacio Público documentó 14 ataques a la libertad de expresión en Venezuela durante el mes de abril. Autoridades mexicanas interceptaron a 55 migrantes venezolanos que intentaban llegar a los Estados Unidos. En caída libre está el poder adquisitivo de los venezolanos. En Inside Screaming, las preguntas sobre el extraño narco submarino de Río incautado en Venezuela, pero las autoridades venezolanas no han ofrecido mucha información sobre la reciente captura de un submarino de contrabando. Fuertes lluvias en Mérida provocaron deslizamientos de tierra y dejaron varias viviendas afectadas. Escuelas de la Florida, Miami, instruirán sobre las maldades del comunismo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este lunes una ley para que los estudiantes del estado reciban información e instrucciones sobre este tema del comunismo. Denuncia desde Los Llanos, gobernador de Guárico finge demencia ante los salarios caídos de 1.800 trabajadores de la salud. El gobierno departamental de La Guajira sigue comprometido con la seguridad en las vías. La Dirección de Turismo del Departamento de La Guajira gestiona proyectos para impulsar el turismo del departamento a gran escala. En una visita a Bogotá, el director de Turismo Departamental de La Guajira, José Emilio Sierra Argüelles, estuvo en presentes y diferentes sectores del departamento. En el Cesar arrancó juicio de gobernador Monsalvo por presunta corrupción en el PAE. Abiertas las inscripciones para Mistanga Girl 2022 en el departamento del Cesar. En economía, el Festival Vallenato de Valledupar impulsó al 63% de los vendedores locales. Un tema que ha sido candente y sobre todo en el deporte, bolivarianos deberían aplazarse una semana, así lo indicó el exdirector de los Juegos. El exdirector de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Hermes Jiménez Silva, lanzó la propuesta de aplazar las justas deportivas, según él, por el bien de la imagen de la ciudad y el país.
Más de 6.400 millones de pesos en matrícula dejarán de pagar las víctimas. Este fondo condonó 6.436 millones que cubren el costo de los estudios universitarios a víctimas de 26 departamentos del país, siendo las regiones más beneficiadas Bogotá, Antioquia, el Cesar, Atlántico y el departamento Sucre. Venezuela logró su mejor actuación en los Suramericanos de Rosario 2022. En el Zulia se celebraron los 300 años de la fundación de la Villa del Santísimo Rosario de Perijá. Juramentan brigadas integrales de inspectores para detectar zonas de alto riesgo en Caracas. Esto debieron haberlo hecho hace muchos años, no es ahora. Es la situación de lo que está pasando en los cerros de la capital. La Fiscalía de Perú investiga la agresión a menor venezolana en la escuela de Lima. Petróleo venezolano compite con el ruso en el mercado asiático y explica la economía cómo está. Cabello rechaza exclusión de Venezuela de la Cumbre de las Américas. No hay motivo para hacerlo, según él. Más de 1 millón de colombianos viajaron al exterior en el primer trimestre del año. El arjonero José Quintana estuvo brillante y ganó su primer juego con Piratas en el 2022. En el tema deportivo, el líder adecua canchas para el deporte de Cartagena de India. Los habitantes de diferentes barrios de La Popa, Alameda, La Victoria, El Portal y La Cordialidad son los más beneficiados con los trabajos en las canchas realizadas por el Instituto de Deporte Colombiano. Se desplomó techo de un casino en Santa Marta, Magdalena. La policía atendió 202 riñas durante el Día de la Madre entre el Rodadero y Santa Marta. Se prevé que habrá un nuevo paro de transportadoras en el país, así lo indicó el director nacional de la Fundación Camioneros de Colombia. Reducción de aranceles no bastará para bajar costos de producción, así lo indican los empresarios. Aida Merlano y su hija se reencontraron tras 2 largos años. Sinovac invertirá $100 millones en plantas de producción de vacunas en Colombia. Más de 1.000 samarios descargaron la app Punto Seguros. Playas de Santa Marta en el top 5 de los destinos recomendados para surfear. La Universidad del Magdalena dio inicio a la Semana Cultural en Santa Marta con el desfile de comparsa. El alma mater celebra 60 años de formar profesionales en el Magdalena. Y para finalizar, el Ministerio de Ambiente dio una buena noticia. Colombia ya tiene 4.000 negocios verdes. Señores, nos despedimos. Será hasta mañana. Carlos Ucategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. 1000 bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, El Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos con el programa. Bueno, el tema No Tenemos la Culpa de Silvestre Dangond y Mónaco. Este tema que lo presentamos durante la tarde de hoy para iniciar el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Lo hacemos con más información. Y el encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Colombia, Eduardo Battistini, precisó el día de hoy que el objetivo de Nicolás Maduro es asaltar el poder en Colombia. Además, insistió que el gobierno venezolano, liderado por el oficialismo, está aliado con los grupos criminales de las disidencias de las FARC y del ELN. Maduro tiene un interés supremo en poder lograr con el dinero robado, con su influencia comprada, con la plata robada, con su violencia, con su alianza con los grupos irregulares armados, que en Colombia se acabe la democracia y que llegue el poder del régimen con sus mismas características. Es lo que ha expresado a través de un mensaje difundido en Instagram. Y el objetivo del gobernante oficialista, según Battistini, es asaltar el poder en Colombia para convertir el aprobio que actualmente hay en Venezuela en un proyecto más grande y además con un aliado muy importante como lo es el país vecino, y de esa forma pues seguirse consolidando así en el poder. Según el diplomático, para que Colombia logre desestabilizarse se necesita que llegue al poder alguien que lo lleve hacia el populismo y hacia el llamado socialismo del siglo XXI. La diputada de la Asamblea Nacional por el Estado portuguesa, María Beatriz Martínez, denunció que las protestas que se han generado en la entidad, específicamente en Biscucuy y Papelón, se debe al reclamo por la desaparición de aproximadamente 4.700 cilindros de gas
recolectados por las autoridades municipales junto con el representante de PDVSA Gas Comunal y las autoridades regionales de la empresa Portugas. Martínez detalló que en el municipio Sucre reponer entre 1.800 y 1.900 bombonas reportadas equivale a $144,000 en un promedio de $80 cada una, a sabiendas de que pueden costar hasta $100 por la gran escasez de estos cilindros, mientras que en el municipio Papelón se necesitarían $184,000 para poder recuperar 2.800 cilindros de gas hurtado. Es insólito que ni los alcaldes que estuvieron involucrados en esta situación, ni mucho menos el gobernador anterior, han ofrecido solución a la problemática causada. ¿Cómo hace una población empobrecida y en total abandono para hacer frente a este despojo de bienes? Les explico. Resulta que en Venezuela, en el consejos comunales chavistas o alcaldías chavistas, se proponía que se recogieran bombonas de gas, obviamente vacías, para devolverlas llenas bajo el pago directo a la empresa PDVSA Gas. Pero en este caso resulta que recogieron más de 4.700 bombonas vacías, cilindros vacíos, y nunca los regresaron. O sea, los robaron de frente, y auspiciados por la alcaldía y auspiciados por las autoridades del PSU en Portuguesa y auspiciado también por PDVSA Gas. O sea que yo llevo mi bombona esperando que de 43 litros o de otro formato, yo llevo mi bombona y resulta que me la robaron. Que nunca regresa. Me la chorearon de frente y eso es lo que tiene indignado al pueblo, porque fueron los mismos del PSU los que alentaron esta situación. Pero no es la primera vez que ocurre en Venezuela, en otras zonas también del país ha ocurrido situaciones similares. Es más, había una mafia que de esa manera se apropiaba de las bombonas, las repintaba y las vendía nuevamente al mismo usuario que se la habían robado. Al mismo pueblo, o sea, una cosa bárbara, una cosa brutalmente criminal, especialmente en un país en donde a veces esperar una bombona de gas puede durar 3, 4, 5, 6 meses. Esa es la situación. Entonces la gente esperanzada, no, que estos son del gobierno, como son del gobierno, pues son honestos. nos van a devolver la bombona. Ah, no, pasó esto, qué horrible. Pero de verdad que mucha gente se quedó como pajarito en grama, mirando para todos lados y nunca le llegó la bombona. Claro que sí le llegó ya camuflada. Si le llega camuflada. En algunas zonas se revendía el producto. Y el uso del dólar estadounidense en Venezuela sigue ampliando la desigualdad entre los trabajadores del sector público y privado. Esto se debe a quienes reciben salarios en moneda extranjera, disfrutan de un mayor poder adquisitivo, mientras que otros enfrentan precios prohibitivos, aseguran empleados, jubilados y economistas. Y en un reportaje de la agencia de noticias Reuters señala que desde el gobierno de Nicolás Maduro, que relajó los controles económicos en el año 2019, del uso de esas divisas aumentó. Esto pues ayudó a algunas empresas, pero la inflación del bolívar se mantiene en 222% y la recuperación sigue siendo totalmente desigual. Los empleados públicos, cuyos salarios a pagar principalmente en bolívares y solo se incrementan esporádicamente, son los más afectados. En el sector privado, al menos el 63% de estos salarios se pagan en dólares, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Venezuela. Hemos estado sufriendo de bajos salarios durante algún tiempo, dice Seiger Chacón, una enfermera de 43 años en un hospital público en el este de San Cristóbal. Sectores y parroquias del municipio Maturín en Monagas, como la zona industrial y el casco central, tienen entre 4 y 12 suspensiones del servicio eléctrico. Es más fácil contar cuándo tienen electricidad que cuándo no tienen, porque son 12 a veces los cortes eléctricos diarios que viven en esa zona. Cocinar, el acceso al servicio de agua, realizar compras en comercio son actividades que se han visto afectadas estas últimas 2 semanas por las constantes bajas del servicio eléctrico, denunciaron los habitantes de Maturín. Marta Lira, habitante de la zona industrial, denunció la pérdida de sus productos eléctricos por las sobrecargas eléctricas. Casi se me quema el televisor, la luz se va y luego viene muy fuerte, afecta a los equipos. La situación en el servicio eléctrico ha estado terrible durante todos estos últimos días. Los habitantes hicieron un llamado a Corpo Electra a mejorar el servicio e informar cuando existan averías para tomar las previsiones.
Entre sábado y domingo los comerciantes reportaron que las ventas por el Día de la Madre se vieron afectadas porque sufrieron numerosos bajones y caídas de las plataformas de internet y telefonía. Pero miren cómo están las cosas en Venezuela. En Maturín, en Monagas, denuncian problemas inmensos de energía eléctrica, así como en el Táchira, en el Zulia, pero en Lara denuncian que no tienen agua. En Bolívar denuncian que no tienen agua, y en diferentes zonas de Venezuela este es el desastre de los servicios públicos del chavismo. Una situación de verdad que tiene alterada a la población, porque imagínate tú, hubo un fin de semana en San Cristóbal que hubo sectores 16 horas sin luz, en Mérida 16 horas sin luz. Entonces la gente que llega a su edificio con ascensor, resulta que no han podido usar el ascensor y viven en el último piso, y cuando llegan todos sudados, todos vueltos nada, no hay agua. No hay agua. O sea, y esta es la Venezuela que se está renovando según el gobierno de Nicolás Maduro, y esta es la Venezuela que tiene un cambio, pero un cambio para aquí. No, de verdad que quien piensa que Venezuela ha cambiado las cosas está bien errado. Quizás para esos enchufaditos, esos 280,000 enchufados que están pegados a la tetita del gobierno y han podido hacer y deshacer en Venezuela, pero el resto está sufriendo, está comiéndose un cable, como decimos allá. Y Mario Mármol García, quien es un abogado criminalista y asesor de riesgos especiales, alertó el día de hoy sobre la ola de robos y hurtos de vehículos en el país, principalmente relacionados con la extracción de piezas, como las computadoras. Así lo ha venido reseñando en el día de hoy a Circuito Éxito. El abogado recomendó tomar medidas de prevención para evitar los hurtos de vehículos o de piezas. Evitemos llamar la atención con carros nuevos y objetos costosos, es lo que ha afirmado. También aseguró que la cuarentena decretada por la pandemia puso una disminución en estos delitos. En marzo del año 2020, cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, pues se bajó este tipo de delito. La gran diáspora también jugó un papel fundamental en la disminución de estos delitos, es lo que ha indicado. Luis Somasa ratificó el compromiso por la libertad de Venezuela. Normalizar la crisis solo beneficia a Maduro. El director del despacho de la presidencia, Luis Somasa, manifestó que la crisis originada por la dictadura del presidente de facto sí tiene solución. Podemos recuperar la economía del país para poder vivir con calidad de vida y con oportunidades, afirmó Somasa en un mensaje divulgado a través de su cuenta en Twitter. No obstante, el dirigente político aseveró que normalizar la crisis solo beneficia a Maduro, así como decir que Venezuela se arregló. Sí, la vamos a arreglar, pero en libertad, concluyó el funcionario. Y de verdad que ya hemos dado un pequeño paseo por Venezuela y miren, fallas constantes de luz, fallas constantes de agua, lluvias intensas en el sur del estado, Mérida y el sur del lago de Maracaibo, que está afectando la producción. Es decir, son varias las circunstancias que vive el país, y para Maduro, para el presidente de facto, esto como que no existiera, esto como que no es con él, con otro, y pareciera que, y de esa manera así actúa. Y el presidente de Coindustrias, Luigi Picella, aseguró que en Venezuela hay impuestos como el impuesto a las grandes transacciones financieras aplicado a las operaciones en dólares que afectan la producción nacional. Recordó que la exoneración del impuesto cumple en junio 4 años, y cuando se aplicó por primera vez se podía decir que era justificado, es lo que ha dicho en una entrevista. Sin embargo, también resaltó que dicha exoneración ha sufrido muchas modificaciones, pero con esta nueva medida actualmente se redujo al 28% de los productos que gozaban de ese beneficio. En este sentido, insistió en la necesidad de que Venezuela recupere su capacidad productiva y económica. Necesitamos recuperar ese poder adquisitivo y generar empleos a través de la producción nacional. El diputado de la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, advirtió que los hospitales de Venezuela se encuentran en terapia intensiva. A la falta de insumos se le une la criminalidad que los acecha y la renuncia masiva de médicos, enfermeros y personal adicional que no puede vivir bajo las precarias condiciones económicas que el régimen le ha impuesto, afirmó Quiñones en un mensaje publicado a través de sus cuentas sociales. Con mística, honestidad, vocación de servicio y amor a la profesión se está bien con uno mismo,
pero no se compra comida, paga servicios o se mantiene un hogar. Al respecto, el legislador opinó que la situación de los trabajadores venezolanos, sean del área que sean, es sumamente precaria. Y en Venezuela son constantes las entregas de los bonos del gobierno nacional para intentar paliar el poder adquisitivo de las personas. Solo en lo que va del mes de mayo y lo que se ha pagado en este mes, pues al menos van 8 bonos diferentes mediante este sistema Patria. Pero al convertir a dólares los bonos de Nicolás Maduro y compararlos con los otorgados de países en Latinoamérica, se evidencian los bajos montos de los pagos de los venezolanos. El 3 de mayo, que fue asignado el bono escolaridad y bono economía familiar por un monto de 9,20 bolívares cada uno, alrededor de 1.8 dólares. Este otro bono correspondiente al programa de protección social, que comenzó a ser cancelado el 6 de mayo, es un bono de amor mayor por un monto de 130 bolívares, aproximadamente 26,4 dólares, una tasa de referencia de convertir esos bolívares a dólares. Se nota que el dólar paralelo, que promedio está en 9,491 por dólar, pues es lo que ha informado el monitor Dólar Venezuela, que estos son los bonos que viene cancelando este gobierno de facto de Nicolás Maduro. Hay un trabajo interesante que realiza el periodista especialista en temas electorales Eugenio Martínez. Eugenio Martínez recuerda que Venezuela tiene un gran compromiso de incorporar a los votantes migrantes que se encuentran en el exterior con miras al proceso electoral de 2024, pero asegura ni el gobierno ni la oposición están haciendo nada al respecto. El primer problema, señala Eugenio Martínez, es que el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales limita el derecho al voto fuera del país a los electores que posean residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela. Es decir, solamente tendrían derecho a votar aquellos migrantes venezolanos que estuviesen legalmente en el territorio de cualquiera de los países de acogida. Y sabemos que muchos no lo están. Ese es el primer obstáculo para Eugenio Martínez. El segundo es el tema de que apenas hay, bajo estas condiciones, 107.967 venezolanos inscritos para votar fuera del país. Pero adicionalmente hay otro problema. Recordemos que hay países como Colombia que no tienen relaciones diplomáticas con Venezuela y el registro electoral se apertura a través de los consulados. Como los consulados de Venezuela en Colombia están cerrados en este momento por esa situación, el registro electoral no tiene dónde realizarse y la única representación oficial aceptada es la de la administración Guaidó, y sabemos muy claramente que ni el CNE ni el gobierno va a permitir que la administración Guaidó organice el registro electoral fuera de Venezuela, específicamente en el caso de Colombia. La cifra de migrantes solicitantes de asilo es de 6.113.035 venezolanos, según el último corte oficial. Esta situación dejaría a más de 2 millones de venezolanos en condición difícil para poder realizar o inscribirse en el proceso electoral. Nadie está haciendo esfuerzo, insiste Eugenio Martínez, para que esto se logre a corto plazo. Demostrar la residencia no es solamente la única limitación, ni el consulado. También hay otras limitaciones, como el manejo que debe hacerse internamente en el Consejo Nacional Electoral para darle legalidad a un proceso que debe ser verificado y debe ser ya realizado a 2 años de las posibles elecciones presidenciales en Venezuela. Y el chavismo lo detuvo porque lo vieron reparar una guaya y fue acusado de presunto saboteo. Pues así, hasta la gobernación del Táchira llegaron 20 habitantes de Macanillo, en la zona rural de San Cristóbal, para exigir al gobierno regional que interceda por la liberación de 2 jóvenes campesinos, uno de ellos acusado del saboteo eléctrico por ejecutar una reparación de las guayas eléctricas en esa zona. José Arnoldo Rosales, vocero de la comunidad, narró que el pasado sábado, luego de que una tormenta eléctrica tumbara unas guayas de la comunidad, el ciudadano hoy detenido, acusado con 22 vecinos más a restablecer el servicio eléctrico en la zona,
en vista de que el encargado de Corpoelec cobra 120.000 pesos para restablecer el servicio cada vez que se cae una línea, según lo han venido hablando los denunciantes. Luego de eso, pues el habitante fue detenido por una comisión de la Policía Nacional Bolivariana y el caso fue puesto a órdenes de la Fiscalía 33 del Ministerio Público. Incluso los habitantes de Macanillo denunciaron que el joven lo pusieron a posar en una foto con implementos eléctricos que él no tenía en su poder para cuando fuese detenido no lo calificaran de un montaje. Aseguran que el joven era vendedor de pollos y embutidos en la zona. Además es conocido como un muy buen trabajador, es un muy buen muchacho. Así lo viene expresando este vocero. Adicionalmente a esto, Alan y audiencia piden la liberación para otro habitante de la comunidad que se le acusa del porte ilícito de arma por poseer en una finca una bácula que no tenía en uso y que esta sería usada por su madre. No obstante, Rosales señaló que este tipo de armas la poseen gran parte de los agricultores en el campo. Bueno, el tema acá es que frente a un gobierno que no cumple con lo básico, que es ofrecer servicios públicos de calidad, frente a una situación de indolencia porque no le prestan atención a los reclamos del pueblo, frente a una situación de incapacidad demostrada porque no tienen ni los recursos materiales y a veces ni humanos para poder realizar los trabajos, pues la gente asume la solución de sus problemas. Y en el campo más, en el campo, si en la ciudad no le paran, menos en el campo. Menos en el campo. Entonces en el campo, pues la gente se asoció y le dio instrucciones a estos muchachos y ellos quisieron remendar el capote. Pero ahora, ¿qué ocurre? Los agarraron, los acusaron de realizar acciones de sabotaje. La comunidad lo reconoce como que no, pero estos muchachos empiezan un tortuoso camino porque en Venezuela no existe la llamada presunción de inocencia. En Venezuela lo que existe es la presunción de culpabilidad para todos los delitos. O sea, primero usted es culpable hasta que no demuestre lo contrario. Qué cosa tan bárbara. En un Estado de Derecho no avanzamos nada. En Venezuela retrocedimos prácticamente a la época de 1700, 1800, donde no había proceso para poder juzgar. Pero en este caso, la verdad sea dicha, a estos jóvenes los acusan por ser campesinos, los acusan por ser pobres, los acusan por pantallar, porque hay algún funcionario del gobierno que quería pantallar con el resultado y los muestra, los saca. Y le siembran, según la comunidad, le siembran pruebas. Claro, en Venezuela se vive en un estado permanente de presunción de culpabilidad por parte de un estado represor que hoy se mete con estos campesinos, pero luego también se mete con este anciano que pretenden desalojar del galpón en Caracas, se meten con el indígena que está menor de edad, que está detenido porque no hay otro estatus ni otro calificativo para su situación, se meten con todo el venezolano y le hacen sentir la presión y el poder del Estado. Un Estado que subyuga, un Estado que manipula pruebas, un Estado que transforma a ciudadanos inocentes en delincuentes. Ese es el Estado venezolano. Esa es la descripción de lo que es con la justicia sencilla, con la cosa cotidiana, porque no estamos hablando de un caso ni de un preso político. Estamos hablando de ciudadanos comunes y corrientes enfrentados a la indefensión frente a un ciudadano y un poder del Estado abusivo, corrupto, y eso ocurre cuando no hay equilibrios de poderes, cuando el Estado venezolano actúa libremente y no hay un poder judicial que lo controle, no hay poderes como Fiscalía o Contraloría que genere presión sobre esta gente, no hay tampoco una legislación, un poder legislativo que equilibre la balanza y le haga juicios políticos a estos funcionarios que hacen lo que le da la gana con el pueblo venezolano. Vámonos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Suscategui, el Miura. Bueno, el tema Canto a la Vida de Vito Quiao, grupo venezolano que nos presenta ese tema a esta hora para iniciar así la segunda hora del programa. Como siempre, saludando a nuestra audiencia en Aruba, que se incorpora a través de Aruba Estéreo 91.5 FM en este momento y que nos permite amplificar la señal
en el Caribe latinoamericano. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos Confagán en el estado Zulia, Jorge Prado, confirmó que más de 50.000 hectáreas ganaderas plataneras de palma africana y cultivos frutales se perdieron en el sur del lago ante las inundaciones que aún permanecen en la zona, con especial énfasis en los municipios Catatumbo. Así lo hizo en rueda de prensa, lo dio a conocer en rueda de prensa. Prado recalcó que la jurisdicción zuliana más afectada en cuanto a unidades de producción son las zonas rurales de El Catatumbo. Esta semana seguimos recopilando información de cuánto asciende el total de las pérdidas de materiales de producción. La semana pasada dimos una cifra y fueron altamente cuestionadas, pero hoy se dan cuenta que tuvimos la razón. Tenemos años diciendo que algo así podría pasar, pero no nos hicieron caso los gobernantes de la época. La ruptura del dique entre el Guayabo y Encontrados tras la crecida del río Zulia, que viene su agua desde Colombia, fue pronosticada por la organización que dirige el entrevistado y que para el 2022 tal predicción fue verídica. Con exactitud expuso a los medios de comunicación que fue en el año 2006 cuando se advirtió que el muro había quedado debilitado por las lluvias de entonces, pero ni el sector público o privado hizo nada. Para Confagán, la culpa de todos los involucrados, tanto entes políticos como quienes viven de la producción de la zona del sur del lago de Maracaibo. Yo fui 3 veces a la zona y les dije a los productores, vamos a hacer una vaca, es decir, vamos a hacer una colecta entre todos para hacer el trabajo que se tenía que hacer. Jorge Prado aprovechó el espacio para informarle a los ganaderos que siguen afectados, que está pendiente con el combustible para sacar los animales de las haciendas anegadas. Pero una situación que deriva de toda esta información, de las lluvias, de las inundaciones en la zona sur del lago, de estas 50.000 hectáreas que salen de la producción, es el desabastecimiento alimenticio. Se dijo con respecto a la producción de carne que en el mercado se va a crear un falso abastecimiento por mes y medio, ya que la semana pasada hubo una matanza increíble en la zona sur del lago, debido precisamente a que los productores agropecuarios, en vista de la potencial pérdida de ganado que pudieran tener, decidieron sacrificar gran parte de la producción. Esto va a repercutir después en un desabastecimiento de esta proteína y de productos lácteos muy pronto. Prevé para esta semana expresar la opinión pública el porcentaje exacto de los animales que tuvieron que ser sacrificados para no perderlos en las inundaciones por el tema de ahogo. Además, proyectó que si siguen las lluvias, el daño será aún peor para esta gente de la zona sur del lago de Maracaibo, una zona que se ha visto bastante afectada por las lluvias, bastante afectada por las condiciones climatológicas, y esto ha afectado realmente la condición, la calidad de vida y sobre todo la producción en la entidad. Muchos han señalado, en otro orden de ideas, la situación de los presos políticos en Venezuela en este momento, en la cual la mayoría de ellos, muchos de ellos, están trasladados a cárceles comunes en el país. Esta es una condición que es criticada por algunos de ellos porque se han expuesto a mayores riesgos, a mayores peligros en una condición social y política de verdad bastante dificultosa, bastante grave para ellos. La condición de los presos políticos en Venezuela debe ser tomada en cuenta, en consideración como primera prioridad de cualquier acuerdo político, así afirman organizaciones y ONG. La ciudadanía pues también ha pedido la libertad de los presos políticos a través de series de organizaciones sociales y políticas. El caso de Javier Tarazona se ha convertido en uno de los casos emblemáticos. Hemos visto cómo la madre de Javier Tarazona había perdido las esperanzas de la liberación inmediata de su hijo, pero sin embargo las ha renovado con fe, porque ha solicitado nuevamente la liberación de su hijo, especialmente después de haber pasado el Día de las Madres sin la presencia de su hijo Javier Tarazona. Así lo han solicitado diversas organizaciones sociales. La libertad de Javier Tarazona se ha convertido en una necesidad, porque Javier Tarazona está preso de manera ilegal, está en una circunstancia de ilegalidad detenido.
y estas circunstancias pues han motivado que diversas organizaciones sociales y políticas estén solicitando su libertad. Precisamente hoy se cumple 312 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona y se sigue pidiendo por su inmediata libertad, que han solicitado diversas organizaciones, como lo hemos venido señalando. También hay una situación increíble en el mundo. Hay gente que ha reaccionado con incredulidad frente a la victoria del hijo del dictador Ferdinando Marcos en Filipinas. Y esto que no tiene nada que ver con Venezuela. Es de verdad increíble cómo el hijo de un dictador que fue calificado como uno de los más duros y rudos contra la población ha generado la reacción de victoria de su hijo en las elecciones en Filipinas. Conocido como Bombón Marcos, el hijo del dictador Ferdinand Marcos, quien gobernó al país entre el 30 de diciembre del 65 y el 26 de enero del 86, será el nuevo presidente de Filipinas. De confirmarse la aplastante victoria que le otorga el recuento electoral provisional de las elecciones presidenciales celebradas en este país. Marcos había anunciado en 2021 su candidatura a la presidencia de Filipinas para las elecciones de 2022 bajo las siglas del Partido Federal de Filipinas. Pero ¿cómo es posible? La gente se pregunta que el hijo de un dictador que tantas lágrimas arrancó a los filipinos haya podido ser elegido presidente democráticamente. Pues él empezó en la política en el año 80, amparado por la dictadura de su padre, y fíjense ustedes que realizó una campaña donde prometía libertad. Esto es insólito, prometía libertad y ha ganado las elecciones. Así que nuevamente los Marcos al poder en Filipinas, en una circunstancia de verdad increíble, que vale la pena comentarlo porque parece como un hecho muy latino esta circunstancia. Pero bueno, vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. El tema es Navegando y es uno de los mejores que le he escuchado a May Bahía. De verdad que suena bien sabroso porque es un ritmo suave, lento, con una buena letra y sobre todo con una entonación bastante agradable. Con ese tema iniciamos nuestro último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Lento, con una buena letra y sobre todo con una entonación bastante agradable. Con ese tema iniciamos nuestro participación transnacional, así como el progreso en el proyecto de recuperación de la carretera nacional Machiques-Colón. El anuncio lo hizo durante una sesión solemne realizada de manera conjunta entre el Consejo Legislativo del Estado Zulia y el Consejo Municipal de Rosario de Perijá, por los 300 años de aniversario de la Villa del Rosario. El mandatario regional también hizo referencia a la rehabilitación, modernización y dotación del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Ha señalado que la villa avanza en la consolidación de las diferentes obras, además de atención para todo el Zulia. Estamos entablando importantes sesiones de trabajo con la Cámara Petrolera, la Cámara de Comercio, industriales, sindicatos, gremios profesionales, universidades y cuerpos consulares que nos han planteado por unanimidad la necesidad de gestionar las diferentes licencias especiales para el reconocimiento hacia el trabajo de las transnacionales petroleras a fin de generar muchísimas más oportunidades y empleos para la gente, es lo que ha expresado Manuel Rosales. Bueno, y es que hace algunos días entrevistamos al alcalde de Machiques de Perijá y él nos habló de todo menos del tema de seguridad. Sí. Creo que por su propia seguridad. Y lamentablemente, a pesar de que escucho el tema de la reactivación económica y el tema de las inversiones y el tema del desarrollo social, no escucho hablar del tema de la seguridad, que ha sido obviado, tanto primero por el alcalde en la entrevista que tuvimos, como por el gobernador del estado Zulia. Entiendo que estas son cosas a veces difíciles de conversar, pero ese es un tema que tiene que estar permanentemente en la agenda de opinión, puesto que los grupos irregulares, específicamente el ELN, se ha adueñado de zonas de frontera, de la línea fronteriza se ha adueñado,
y ese municipio está siendo afectado por esta situación. Evidentemente debe haber amenazas permanentes contra la autoridad política, pero en este caso hay que tener eso como prioritario, punto prioritario en la agenda de opinión. Fíjense que eso está fuerte, la presencia de los grupos irregulares colombianos en ese municipio, que la Fuerza Armada Nacional incluso se ha replegado y ha hecho una frontera adentro del territorio venezolano. Es decir, hasta ahí llega la acción del ejército venezolano, y esa frontera imaginaria, ellos mismos no la traspasan, pero tampoco el otro grupo la traspasa, salvo cuando quiere hacer extorsiones o quiere reflejar acciones de poder. Y docentes urgen crear medidas y además normas para frenar el acoso escolar que se viene presentando en Venezuela. Desde el primer día de clase, poner sobre la mesa las normas, derechos y deberes de los estudiantes pues es fundamental, tomando en cuenta que no solo pues se crea un clima de confianza, sino que también además los alumnos conocen hasta qué punto pueden llegar a través de los acuerdos de convivencia y paz escolar, evitando así víctimas y victimarios de ese acoso escolar. La formación de todo el personal también es muy importante. Luisa Pernalete, quien es una profesora y coordinadora del Centro de Formación de Investigación Fe y Alegría, dijo que para lograr la paz escolar se debe tener en cuenta los acuerdos de convivencia, además de educar desde las relaciones fraternas por medio de las diferentes herramientas y con formación docente. Ha indicado que las instituciones educativas se deben explicar qué es lo bueno y además también qué es lo malo. Evitar decir apodos en clase, no burlarse del otro, no esconderse los lápices o los cuadernos. Tan solo eso pues es llegar a esos acuerdos de convivencia que se deben planear en los salones de clase, pues de esa manera estas pequeñas acciones van a evitar que los estudiantes se encuentren en medio de estos acosos escolares que se vienen presentando y que son reiterativamente. Bueno, fíjense una cosa, hay un trabajo interesante de Efecto Cocuyo durante el día de hoy en su red que habla sobre la acción rusa para promover canales de Telegram en español con el objetivo de difundir propaganda y desinformación sobre la guerra con Ucrania, la invasión a Ucrania precisamente. El conflicto, afirma Efecto Cocuyo, no solo se mueve en territorio ucraniano, sino también en los ecosistemas digitales, y a través de Telegram en español y con la ayuda de aliados de Rusia en el territorio latinoamericano y también en español, se ha generado una suerte de campaña de desinformación sobre las verdaderas intenciones, acciones, logros, alcances de la invasión rusa en Ucrania. La invasión ha sido, a través de los medios digitales, una acción de propaganda por parte del gobierno ruso, y ha habido mucha desinformación por parte de los medios adscritos al gobierno de Vladimir Putin. Hay aplicaciones de mensajería que se han usado durante el conflicto, pero especialmente Telegram, que se ha transformado entonces en una fuente de desinformación para el mundo. Una situación en donde durante varias oportunidades se ha visto cómo se ha convertido al ejército ruso en salvador después de haber visto incluso las atrocidades cometidas en Bucha y en otras regiones de Ucrania. Pero bueno, es parte de la guerra también. Dicen que en la guerra la primera víctima, el primer muerto en la guerra es la verdad, y esto parece manifestarlo. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles a ustedes las noticias más importantes hasta este momento. En primer lugar, quiero presentarles esta nota que da cuenta de la muerte del exsecretario de Acción Democrática en el estado del Tamacuro, pero resalta que la primera sospechosa de este asesinato es la hija del dirigente político, esto con el objeto de cobrar un seguro de vida. La presentamos para mostrar cómo está el grado de descomposición en los hogares venezolanos, los valores, el respeto,
La nota da cuenta de que el cuerpo de Víctor José García Moya, exsecretario general de Acción Democrática del Tamacuro, fue encontrado en un pozo dentro de su finca al sur de Maturín, en el estado Monagas. De acuerdo con las autoridades, la hija y el yerno habrían pagado a unos sicarios para quitar la vida al exdirigente y así cobrar un seguro de vida de 12 millones de dólares. Desde el periódico de Monagas se conoció la noticia. Las autoridades detuvieron a 3 personas identificadas como Agdón Mayor, de 41 años, José Rodríguez, de 31, y Luis Aislada, de 50, quienes presuntamente fueron los autores materiales del hecho. Hasta los momentos, el cuerpo de inteligencia policial está tras la pista de los autores intelectuales del asesinato del dirigente político del estado del Tamacuro. Lamentable noticia y, como decía, pues muestra el estado de descomposición de nuestra sociedad venezolana y también al punto que la ambición del dinero puede llevar a las personas. Y la prensa venezolana también resalta la situación de crisis eléctrica en el país. En esta oportunidad, aragüeños reportan que han pasado más de 16 horas sin electricidad. Vecinos de la zona agraria de Turmero del municipio Mariño en el estado Aragua denuncian las constantes fallas eléctricas y racionamiento del servicio por largas horas, esto sin justificación alguna. No se conoce si es por racionamiento o simplemente por las fallas eléctricas o es que en esa zona también están operando las iguanas, como lo ha manifestado el gobierno de Nicolás Maduro. Los diferentes vecinos de aquí hacemos una denuncia formal ante todos los organismos competentes sobre la Corporación Eléctrica Nacional para que se medie sobre la situación de los problemas electrónicos que hay en el municipio, dijo Nicolai Ovalles, uno de los líderes de la comunidad del municipio Mariño en el estado Aragua. Indican que hasta 4 horas permanecen sin electricidad y en las zonas alejadas hasta 16 horas. Esto viene a incomodar. También aseguran que cada vez más se registran artefactos dañados o consecuencia de los fuertes apagones. Y en Perú la Fiscalía ha anunciado que investiga agresión a menor en escuela en ese país. La Fiscalía de Perú abrió este lunes una investigación preliminar sobre la agresión que sufrió la semana pasada un escolar venezolano de 11 años en una escuela de Lima, así informaron fuentes judiciales de ese país. La investigación está a cargo de la primera Fiscalía Provincial de Familia del distrito de Puente Piedra en el norte de Lima y se anunció luego de que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitara este sábado a su homólogo en Perú, Pablo Sánchez, investigar la agresión xenofóbica que sufrió el menor, de acuerdo a lo reseñado por la agencia de noticias EFE. El Ministerio Público peruano señaló en un comunicado que las diligencias que se abrieron contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de lesiones en agravio habría sucedido dentro de las instalaciones de una institución educativa local donde el menor fue agredido. Al respecto, el fiscal provincial Alfonso Infantes Castillo dispuso que la indagación se realice con la celeridad que requiere el caso y que los directivos y docentes del colegio donde estudien también brinden sus declaraciones. Y la Casa Blanca desmiente declaraciones del presidente López Obrador de México. No hay nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. Esa relación entre Venezuela y Estados Unidos está dando mucho que hablar. Hay muchos interrogantes con respecto a lo que podría ocurrir con la visita que se dio en días pasados a Venezuela por parte de funcionarios de Estados Unidos y que se trabaja en la búsqueda de un supuesto acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela.
pero la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desmintió las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador referente a la situación con Venezuela. En sus declaraciones, el mandatario mexicano afirmó que el régimen estadounidense y el régimen de Nicolás Maduro habrían logrado un acuerdo con Venezuela para que una empresa estadounidense extraiga 1 millón de barriles de petróleo diario. Al respecto, un alto funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca desmintió lo dicho y afirmó que no hay nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela. La Casa Blanca desmiente declaraciones de López Obrador. No hay nuevos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela, así nos dice un funcionario de la Casa Blanca. Se conoció que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que podría no asistir a la Cumbre de las Américas programadas para junio próximo en California, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de Los Ángeles porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie porque buscamos la unidad de toda América. Si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero yo no iría. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard, declaró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional. Recordemos que Estados Unidos ha dicho que no invitará, que probablemente no invitará a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Esto ha hecho pues que el presidente de México tome distancia acerca de este encuentro que se va a dar en Estados Unidos. Y la prensa también reporta nueva caravana de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos. Partieron de México con destino a los Estados Unidos, unos 200 migrantes entre venezolanos, haitianos, cubanos y centroamericanos salieron este lunes en una nueva caravana de migrantes con destino a los Estados Unidos. Salieron desde Tapachula, en el estado de Chiapas, zona fronteriza con Guatemala, en busca de su regularización para seguir su ruta hacia los Estados Unidos. La caravana partió desde la estación migratoria Siglo XXI con rumbo a la comunidad de Álvaro Obregón, una primera parada a unos 15 kilómetros de Tapachula, donde instalarán un campamento temporal en espera de un diálogo con las autoridades migratorias de México. Es un nuevo grupo de migrantes, al igual que los 6 anteriores. No ha esperado el proceso de regularización que llevan a cabo las autoridades migratorias en Tapachula y tomaron la decisión de agruparse y salir caminando por la carretera costera con destino a la comunidad de Álvaro Obregón. Un migrante de Cuba de nombre Carlos dijo a EFE que la única petición de este grupo de personas migrantes es tener tránsito libre por México para llegar a los Estados Unidos, aún corriendo el riesgo que ya la prensa ha reportado que deben correr para lograr llegar a la frontera con los Estados Unidos. Amigos, esta situación que se reporta de los migrantes de diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica que buscan un destino mejor, un futuro mejor en los Estados Unidos. Amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela. Ese fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Seguimos con más información. Bancamía abrió su centro de negocios cuyo espacio fue intervenido por la artista María Fernanda Lairet bajo el concepto denominado Narrativas Globales, donde en una obra de 16 metros juega el papel moneda y las marcas de Bancamía y de Mastercard para reforzar las alianzas, incrementar las cadenas de valor y aportar un crecimiento de volumen en el negocio al banco. Con un foco directo de estas empresas, pues Bancamía abre ese centro de negocios
El día de hoy, en esa agencia de Chacao, de acuerdo con el presidente ejecutivo Ariel José Martínez, Banca Mía abrió este centro de negocios con el espacio ubicado en el primer piso de esta sede, lo que permitirá potenciar el crecimiento del banco, una de las principales instituciones de este sistema financiero. Este pues es un brazo del banco para proyectar más su imagen con el centro de negocios de Banca Mía. Buscamos perpetrar más estas medianas y grandes empresas, los clientes corporativos y además las transnacionales. Estamos en la diversificación de la composición de la cartera, de las diferentes alianzas, de diferentes perfiles, y con esto pues así hacer la especialización de esta banca que es totalmente clave para el pueblo. Yo no sé hasta dónde puede llegar el colmo del descaro, pero hoy Jorge Rodríguez nuevamente se expresa y señala su indignación frente a la situación de la migración venezolana en el mundo. Expresa que desde el 2019 se ha desarrollado una maquinaria mediática de desprestigio y odio en contra de los migrantes venezolanos. Y precisamente ese odio y el hecho simple de que hayan migrado es culpa del gobierno de Jorge Rodríguez, el gobierno que él representa y que él manipula muy hábilmente. Al fin y al cabo, psiquiatra. Pero Julio Borges le ha respondido esta misma tarde, ha dicho: deja de utilizar el sufrimiento de los migrantes para tapar tu responsabilidad. No te ha bastado haberle destruido el futuro a los venezolanos y ser causa de la migración, sino que ahora pretendes utilizar su dolor para victimizarte. ¡Qué miserable eres! Nadie cree tu farsa. Nunca te ha importado el sufrimiento de los venezolanos. Solo te importa robar. Pero tu impunidad se va a acabar y la justicia va a llegar a ti y a todo tu círculo. Y cuando eso pase, los venezolanos regresaremos a reconstruir el país. Ha sido la declaración contundente de Julio Borges frente a un triste y sobre todo insufrible Jorge Rodríguez, que sigue hablando del tema de la migración como si ellos no tuvieran responsabilidad. Es que esto es lo más increíble. Es que para ellos no existe responsabilidad de la migración existe por culpa de otros países, por culpa del mismo pueblo que no quiere quedarse en Venezuela, que está totalmente reconstruida, no destruida, sino reconstruida. No, pero esto es insólito que ahora ellos que generaron la crisis migratoria sean ahora los defensores de los migrantes, por favor. ¿Y qué dicen los psicólogos de la rumbeadera desatada en Venezuela? Pues está desatada esa rumbeadera. El venezolano quiere aprovechar todo el tiempo perdido por la encerrona de las consecuencias de la cuarentena del COVID-19. La presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, Clara Astorga, destacó que aunque no ha terminado la pandemia, el venezolano está en una actitud de tiempo completo para aprovechar responsabilidad de salir a rumbear. Esto es lo que viene manifestando en una entrevista con el director del 2001, Juan Ernesto Páez Pumar, en la cuenta de Instagram. Pues Astorga afirmó que la federación cuenta con un programa de atención psicológica que es su principal fuente de información sobre cómo están los venezolanos, cómo vivieron la pandemia y ahorita cómo salen de la pandemia y además cómo salen a rumbear. Bueno, pero yo creo, mire, no vamos a ser más puristas que el Papa. Aquí hay un hecho, hay un grupo de venezolanos muy reducido, pero que al fin y al cabo tienen los recursos para darse ese disfrute y ese placer de rumbear y salir a rumbear y estar en fiestas y en conciertos. Los han calculado, hablan de unos 280,000 venezolanos que viven del gobierno, que son los llamados enchufados y que son los que tienen los recursos para poder disfrutar y pagar entradas de $5,000 cuando en Estados Unidos esa misma entrada, ese mismo artista, ese mismo concierto no pasa de $300 la más cara. Esa es la gente que actualmente llena estos sitios, llena las Mercedes en Caracas, que es el sitio high de la ciudad, recorren las diferentes rutas de Venezuela con huecos y todo, pero montados en su Maserati, en su Porsche, en sus carros de último modelo. Esos son los venezolanos que hacen pensar a algunos que Venezuela está cambiando. Y la realidad es que Venezuela ha cambiado porque ha transformado y ha creado una casta
una casta social que se identifica plenamente con los llamados frutos y logros del madurismo, que no es otra cosa que el robo y el saqueo de Venezuela. Y esa casta, en vista de que sus líderes no pueden ir a gastarse ese dinero en el exterior, porque si no lo hicieran con todo gusto en cualquier parte del mundo, y no lo pueden hacer porque están sancionados, están perseguidos e incluso amenazados de cárcel apenas pisen el territorio de otro país, pues simplemente ahora se gastan el dinero en Venezuela y tratan de recrear en el mundo, en su país, esa riqueza, esa bonanza, esa vivencia que muchos venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos no comparten, ni pueden vivir, ni pueden disfrutar. Esos son los que rumbean. Y no hay que caerse a mucha mentira con esto. Hay efectivamente una casta que puede disfrutar de eso, pero ¿y el resto del país? El 99% del país, ¿qué puede hacer? Sobrevivir. Esa es la única opción que le queda, y esa es la única opción que el chavismo ha dejado a los venezolanos después de 23 años de destrucción y de acabos en el país. Y así, con este análisis hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales, y en esta segunda hora enlazados con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíbe. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.